Buenas tardes, familia, nuevamente. Qué gozo ver los bautismos en la iglesia local. Gloria a Dios por todo lo que está haciendo. Pues hermanos, ya han pasado 9 meses desde que Elizabeth quedó embarazada. Estaba embarazada con Juan el Bautista. Todos los vecinos y todas las familias estaban asombrados que Elizabeth, con su edad tan avanzada, estuviera embarazada y a punto de dar a luz. Este solo hecho causó tanta conmoción que todo el mundo en su alrededor estaban dándole la gloria a Dios. Cuando el niño nació, se enteraron que era un varón, que iba a ser un niño varón. Y esto trajo mucho gozo entre ellos, pues en su cultura, el tener un varón, un heredero, un hombre futuro de la casa, era muy valorado en la cultura judía. La ley mosaica, la ley que se le dio a Moisés en el desierto, exigía que cada niño varón fuera circuncidado al 8º día. Y como tradición y cultura de los judíos, a los 8 días no solamente se celebraba la circuncisión, se hacía una gran fiesta. Se hacía una fiesta en toda la vecindad y se acercaba a todo el mundo. Una fiesta tan grande que era más grande que la fiesta que vamos a tener nosotros aquí en Nochebuena el miércoles a las 5:30. Así que hermanos, vayan apuntando eso en sus calendarios. Pero en los tiempos de Zacarías y en los tiempos de Elizabeth se aprovechaba este día no solamente para la celebración religiosa de la circuncisión, sino también ese día se usaba para dar a conocer el nombre del bebé. Y por esta razón se formaba una fiesta. Se formaba una fiesta en toda la vecindad y venían todos los músicos del área. Había mucha conmoción. Mi hermano, hoy estamos en nuestra serie de Lucas, seguimos en la serie de Lucas y vamos a estar en Lucas 1:57. Así que vayan abriendo sus Biblias en Lucas 1:57. Y en lo que van abriendo sus Biblias, mi hermano, imagínense la clase de fiesta que se formó cuando los ancianos, Zacarías y Elizabeth, iban a tener un hijo. Ya el hecho de que ellos, a su edad, fueran a tener un bebé, era un milagro. Era un milagro. Y el solo hecho que tuvieran este niño y que fuera varón, trajo mucha alegría. Pero cuando se enteraron que ese bebé no se iba a llamar Zacarías, se formó tremenda confusión. Porque la costumbre era en esos días, y aún hoy en día podemos ver que el primer niño casi siempre tiene el mismo nombre que su padre. No entendían por qué se iba a llamar Juan, porque no había nadie en su familia que se llamara Juan. Así como buenos vecinos que eran, y como familias pendientes a todo, ellos querían tomar los asuntos en sus manos y comenzaron a hacer todo tipo de señas a Zacarías como si estuviera sordo. Zacarías no estaba sordo, él estaba mudo. Estaba mudo porque no creyó en la palabra de Dios, pero quizás por su edad no escuchaba bien. Y entonces él pidió una tablita y confirmó: mi hijo se va a llamar Juan. Y tenemos que recordar lo que leímos hace 2 semanas, donde el ángel Gabriel le dijo a Zacarías que tan pronto naciera su hijo, su voz iba a regresar. Así que veamos lo que dice San Lucas según los recuentos que hace Elizabeth y Zacarías, y vamos a ver cómo ellos reaccionaron a toda esta conmoción que se formó. Así que por favor, los que puedan, pónganse de pies para el leer de las Santas Escrituras. Así dice la palabra en Lucas 1, empezando el 57 hasta el 80. Y dice: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella.
Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Y le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame como ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios, y se llenó de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que oían, y todos los que las oían, las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por la boca de sus santos profetas, quien fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que liberados de nuestros enemigos sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, para la entrañable misericordia de nuestro Dios, con quien nos visitó desde el alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para caminar nuestros pies por caminos de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Oremos. Gracias, Señor, por tu plan redentor con nosotros. Gracias, Cristo, por derramar tu sangre por el perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias por tomar nuestro lugar en esa cruz sangrienta, Señor. Por sobrellevar la ira de Dios que nosotros merecíamos, Señor. Gracias por darnos un camino hacia nuestro Padre que está en los cielos, Señor. Estamos comenzando las Navidades esta semana y tenemos tantas cosas que celebrar este año, pero que nuestro enfoque siempre seas tú, Señor. Que toda la gloria siempre sea tuya, Señor. Gracias, Señor, por venir a la tierra. Gracias por humillarte en forma de hombre, Señor. En forma de un bebé, en un pesebre, Señor. Para traernos la única salvación que tenemos. La única salvación que existe, Señor. Te pido que uses este siervo hoy, Señor, para predicar tu palabra, Señor. Pero que sea tu palabra y no la mía. Y que abras nuestras mentes y que abras nuestros corazones para recibir tu mensaje en esta hermosa tarde. Amén. Pueden tomar un asiento, familia. Familia, la esperanza ha llegado. Cristo ha llegado. Zacarías estuvo 9 meses sin poder decir una palabra. 9 meses sin poder hablar. Y aún así estaba emocionado, esperando que naciera su propia sangre. Emocionado de tener un hijo, de tener Juan el Bautista. Zacarías estuvo toda su vida esperando. Estuvo clamando por este milagro. Y esperó toda su vida con su esposa para tener un hijo que pudiera clamarlo como suyo. Cualquier padre en esta situación solo estaría hablando de su propio hijo. Pero Zacarías se enfocó en el hijo. No su propio hijo, se enfocó
en el Hijo de Dios que estaba por venir. El Mesías tan esperado, Jesucristo. Tan pronto recuperó su voz, solo le daba gloria a Dios. 9 meses sin hablar, por dudar de la palabra de Dios. Y tan pronto la recuperó, en vez de quejarse, en vez de protestar, le daba gloria a Dios por el Hijo del Santísimo que estaba por llegar. Él enfocó toda su bendición que podemos leer en estas Escrituras, no a su Hijo, sino al Hijo que vino a salvar el mundo. El Hijo que tenía un plan de salvación que tanto estaba esperando el pueblo de Dios. Por estos 9 meses, esperando que naciera su hijo Zacarías, él pudo haberse frustrado. Él pudo haberse alejado. Imagínense ustedes un sacerdote mudo, alguien que no puede predicar la palabra. Muchos hubieran rebeldido contra Dios. Y así a veces nosotros hacemos, cuando las cosas no nos pasan como queremos. Pero Zacarías aquí hizo lo que deberíamos hacer nosotros en todo momento, que es enfocarnos más en la palabra de Dios. Permanecer constantes en la oración para poder fortalecer nuestros espíritus. Esta semana yo estaba hablando con un querido amigo mío, un hermano de esta iglesia, y estábamos hablando que queremos todos estar fuertes en el espíritu. Todos deseamos querer estar fuertes en el espíritu, pero no queremos ser diligentes. No queremos ser diligentes en alimentar nuestras almas saludablemente. Yo quiero bajar de peso, pero no quiero seguir una dieta estricta. Yo quiero ponerme en forma, pero no quiero ir al gimnasio 3 veces en la semana. Pero por alguna razón ilógica, yo quiero ver resultados en mi vida. Y entonces lo que siento es frustración. Mis hermanos, si queremos, tenemos que ser diligentes. Si queremos ver cambio, tenemos que ser diligentes. Si nosotros no comiéramos 3 veces al día y solamente comiéramos una vez, quizás cada semana, estaríamos débiles. Estaríamos a punto de colapso. Estaríamos cerca de la muerte. Así también pasa con nuestro espíritu. Mi hermano, así también pasa con nuestro espíritu. Si nosotros no nos alimentamos con la palabra de Dios, día y noche, semana tras semana, vamos a estar muy débiles espiritualmente. No solo de pan vivirá el hombre, dice la palabra de Dios, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Familia, nuestra relación con Dios tiene que estar constantemente en la palabra de Dios. Tenemos que estar devotos a la oración, al ayuno. Y eso va a producir fuerzas. Y va a producir gratitud en nuestras vidas. Y esa gratitud debe producir alabanzas y adoración en nuestras vidas. Y adoración no es solamente como cuando cantamos, sino es en la forma que vivimos nuestras vidas, en la forma que honramos a Dios con todo nuestro ser. Mis hermanos, eso es adorar al Señor. Esto fue lo que hizo Zacarías por 9 meses. Alababa y adoraba a Dios en gran manera, aun cuando no era perfecto, aun cuando dudaba. Así lo podemos leer en el versículo 4 al 64 al 65, que dice: al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios, y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron estas cosas. Hermano, este pasaje que estamos leyendo hoy está lleno de referencias en el Antiguo Testamento. Y se alinean perfectamente con todo lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Hoy vamos a estar haciendo referencia a bastantes versículos que nos van a llenar de alegría y esperanza de la salvación de Dios. Zacarías, como sacerdote,
conocía la palabra de Dios, estudiaba la palabra de Dios, se comía la palabra de Dios y sabía cuál era el plan de Dios. El plan que Dios iba a revelar a través de las promesas que había hecho. Promesas que fueron hechas a Abraham. Se le hicieron promesas a Abraham, al rey David, también a los profetas Ezequiel y Jeremías. Mas este cántico que acabamos de leer, empezando en versículo 67, se conoce como el Benedictus. Benedictus significa bendición. Y así lo comenzó en el versículo 67, donde dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel. Esto era una frase muy común entre los judíos. Se encuentra en todo el Antiguo Testamento. Zacarías reconoce lo que Dios había hecho en el pasado y lo que estaba a punto de hacer. Dios estaba a punto de visitar a su pueblo de una manera la cual nunca había hecho antes. Dios no vino como un rey en un palacio. Dios no vino como un guerrero con su ejército detrás, sino vino como un bebé. Y así dice Filipenses 2, 7, 8. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Estamos hablando que este bebé, que el niño Jesús, es el Rey de justicia. El niño Jesús es el Rey de los siglos, es el Rey de los cielos, es el Rey de gloria, es el Rey de reyes y Señor de señores. Este bebé, el Hijo de Dios, es el único capacitado para ser el Salvador de este mundo. La única salvación que tiene la humanidad. Y habían pasado siglos de silencio. Quizás Zacarías estuvo 9 meses mudo, pero el pueblo hebreo tuvo 400 años esperando por esta promesa. La gente estaba esperando la llegada del Mesías y finalmente llegó la esperanza. ¿Y para qué vino Cristo Jesús a la tierra? Para redimir a su pueblo. En el versículo 68, si volvemos al pasaje de hoy, dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. La palabra redimido significa ser rescatado a un costo. Ser rescatado a un costo. Y Cristo vino a rescatarlo de nuestros pecados. Cristo vino a rescatarnos de la muerte. Cristo vino a rescatarnos del juicio de Dios. Y lo hizo a un alto costo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios redimió con la sangre de Cristo, lo redimió con la sangre de Cristo, con el sacrificio de su único Hijo, y lo hizo por el amor que tiene por nosotros. El versículo 69 dice que Dios nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así dice la Reina Valera. Pero si vamos a la versión Nueva Biblia de las Américas, dice: y nos levantó un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Un cuerno era una imagen común que usaba Dios, una metáfora que usaba de los animales para que significaba poder y fuerza. Porque en los animales la fuerza y el poder estaban en sus cuernos. Cuando ellos van a proteger su familia, protegen con su cabeza.
El carnero que tiene así, las RAM, como vemos en las pick-up hoy todo en día. Y por eso vemos esta frase a menudo en el Antiguo Testamento, donde dice que el Señor es el cuerno de mi salvación. Que esto significa que el Señor es la fuerza y poder de mi salvación. En Salmo 132, 17 dice: allí haré retoñar el poder de David. Ahí haré retoñar el poder de David. El poder que va a retoñar de David proviene del Mesías, que vino del linaje de David. Y así dice el versículo 69 otra vez: y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. La salvación viene solamente por medio de nuestro poderoso Salvador. No hay otro. Solamente viene por medio del Salvador Jesucristo. María, Elizabeth, Zacarías y otros israelitas piadosos sabían que necesitaban redención en su vida. Ellos sabían esto, pero los demás no sabían esto. El pueblo, la nación, quería un rey. Ellos querían un rey, pensaban que estaban salvos y seguros en su propia justicia. Y Lucas, aquí en el Evangelio, Lucas deja muy claro que Jesús vino a reinar sobre las personas. No vino a reinar sobre las personas que se creen justas. Él no vino por los justos, sino vino a redimir a quienes estaban esclavizados en el pecado y completamente perdidos, dirigidos a la condenación de Dios. Así como dice en los versículos 70 y 71, dice, volvemos a la palabra: habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Lucas estaba muy claro cuál era el plan de Dios, cuál era el propósito de Cristo Jesús aquí en la tierra. Sabía que vino a redimir, sabía que vino a salvar a la humanidad perdida. Por esta razón, Lucas hace referencia a la obra salvadora del Señor más de 30 veces en su evangelio y en los libros que escribió en la Santa Biblia. Pero hoy en día todavía existen billones de personas que se creen que son justos. Personas que dicen: yo soy básicamente bueno. Y ellos piensan que eso es suficiente para ser salvo. Yo soy bueno, yo soy justo, yo pago impuestos, yo no incumplo en la ley. Y piensan que con eso están bien. Pero la Biblia nos enseña que no hay nadie bueno. Que ninguna buena conducta que podamos hacer nosotros puede compensar la mala conducta que hacemos. No hay nada que tú o yo podamos hacer para el perdón de nuestros pecados, mis hermanos. No hay nada. La Biblia nos dice en Romanos 3:10: no hay justo ni aun uno. Palabra de Dios. También nos dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Efesios 2:1 dice: y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Pero hay otro problema que existe. A la gente se le hace difícil comprender que Jesucristo es el único camino a la salvación. El enemigo está devorando en el mundo, haciendo pensar que hay otros medios para llegar a la salvación. Pero la única verdad la podemos encontrar en las Santas Escrituras, mis hermanos, en donde nos enseña que Jesús es la única fuente de salvación. Así dice Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre que está en los cielos, si no es por mí. Tenemos que entender que Cristo es la única solución.
Es la única salvación que nos dio Dios. Así dice el versículo de Juan 6:29. Jesús les respondió: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Y si rechazamos a Jesús, mis hermanos, si nosotros rechazamos a Cristo, estamos rechazando al Padre. Juan 5:23 dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, que es Cristo, Jesús, no honra al Padre que está en los cielos, que le envió. Si rechazamos a Jesús, este es el problema, si rechazamos a Jesús, la ira de Dios va a caer sobre nosotros. Pero si creemos en Cristo Jesús, Él nos va a liberar. Él nos va a liberar de esta condenación. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Si tú crees en el Hijo, tienes vida eterna. Pero el que rehúsa creer en Cristo, en creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Solo en Cristo encontramos el perdón, mis hermanos. Solo en Cristo encontramos el perdón de nuestros pecados. No hay nada que nosotros podemos hacer. Entiéndalo, no hay nada. Esto es una obra de Dios. Juan 8:24 dice: por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen en que yo soy, morirán en sus pecados. El sacerdote Zacarías entendía el propósito de la llegada del Mesías, y que era para traer la salvación a este mundo perdido. Pero Cristo no solamente quiere ser nuestro Salvador, Él es nuestro único Salvador, sino que Él quiere ser el objeto de nuestro afecto. Y por ese afecto nosotros le servimos. Jesús no solo nos da salvación, sino que nos transforma. Nos transforma de vil pecadores a justificados por su sangre, por su gloria, si ponemos nuestra fe en Él. Así como dicen los versículos 72 al 75. Dice: para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Mis hermanos, Zacarías, ¿de dónde sacó todo esto? ¿De dónde sacó todo este pacto que Cristo estaba a punto de hacer? El sacerdote lo sacó de una profecía que hizo Ezequiel. Y podemos leer en Ezequiel 36:26, donde dice: además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré su corazón, quitaré su carne. Quitaré de su carne un corazón de piedra. Lo va a remover. Y nos dará un corazón de carne. Mis hermanos, este es el nuevo pacto. Este es el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento significa pacto. El nuevo pacto es transformación de corazones. El perdón de pecados. Y todo esto estaba en la mente del sacerdote Zacarías mientras estaba mudo. Un sacerdote que se dedicaba a estudiar las escrituras del Antiguo Testamento. Día y noche, meditando en todas las promesas que se le habían hecho a Abraham, a todas las promesas que se le había hecho al rey David, las cuales se estaban a punto de cumplir a través de un niño que cargaba a la Virgen María. Con esto terminamos hoy, familia. Zacarías podía ver
lo que estaba haciendo Dios. Y por eso dice lo siguiente aquí en los versículos 69 al 79, del 7:6 al 7:9, dice su palabra. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Mi hermano Zacarías sabía cuál era la promesa que se encontraba en el Antiguo Testamento. Él sabía. Y también sabía que se iba a cumplir con la llegada del Mesías, el Cristo. Como también vemos en Malaquías, otro profeta. Malaquías 4:2 dice: mas a vosotros, los que temáis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Una salvación que llegó luego de 400 años. 400 años de silencio y oscuridad. Mi hermano, la salvación llegó a la tierra hace un poquito más de 2000 años atrás. Y esta salvación todavía existe y está más viva que nunca. Esta Navidad celebramos el nacimiento del niño Jesús. Recordamos cuando Dios vino a la tierra a través de la Virgen María. Y recordamos cómo cambió el mundo. Las buenas noticias son que ya Cristo ha hecho todo por nosotros. Y no hay nada que nosotros podemos hacer. Cristo lo ha hecho todo. Y recordemos que Cristo siempre ha existido. No nació hace 2000 años, no llegó a la existencia hace 2000 años. Él siempre ha existido. Él es el alfa y el omega. Y a nosotros solo nos toca arrepentirnos de nuestros pecados y poner toda nuestra fe en el Hijo de Dios. Reconociendo que Jesús es la verdad y la vida. Y que ahora solo vivimos para Él. Nosotros acabamos de presenciar el bautismo de Gaby y de Aarón. Su fe fue creciendo a través de estar en la palabra, a través de un discipulado larguísimo, Aarón con sus padres y Gabriela en su vida. Y su fe fue creciendo y hoy decidieron bautizarse. Pero no hay nada milagroso en esas aguas. El milagro pasó cuando el Señor tocó sus corazones. Cuando el Señor transformó sus corazones. Y lo ha ido perfeccionando desde ese día hasta que Él venga. Nuestra esperanza está en el Señor por toda la eternidad. Esa es nuestra esperanza. Esa esperanza no comienza cuando nosotros fallecemos aquí en la tierra. Esa esperanza comienza desde el momento que aceptan a Cristo como su Salvador. El Señor vive dentro de nosotros, mora dentro de nosotros. El Espíritu de Dios está con nosotros ahora y siempre. El Señor no creó el infierno para nosotros, lo creó para Satanás y sus demonios. Nosotros somos los que escogemos ese camino. El Señor los creó para tener una relación con Él. Entiendan eso, mis hermanos. El Señor en su justicia, en su amor, en su santidad, no puede convivir en el pecado. Él mismo se hizo carne para darnos la oportunidad
de caminar el camino que los lleva de vuelta a Él. Y nosotros tenemos que caminar ese camino, pero escogemos el otro muchas veces, Señor. Mis hermanos, les animo a todos que se mantengan firmes en la palabra de Dios. Aún en momentos difíciles, hermanos, manténganse en la palabra de Dios. El Señor sabe el porqué de las cosas, aunque no las entendemos, aunque son duras, aunque sean bien duras. Tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que vivir como vivía Zacarías, que estuvo mudo 9 meses. Y tan pronto recuperó su voz, no se quejó, no protestó. Alabó al Señor. No se dejó llevar por sus amistades, por sus vecinos, por su familia y cambió su nombre a Zacarías. No, se dejó llevar por la palabra de Dios. Había dudado de la palabra de Dios, pero pudo meditar por 9 meses. Pudo alabar al Señor por 9 meses. Eso, cuando nosotros estamos así en dudas, en tiempos difíciles, no nos alejemos de la palabra. Estemos más en la palabra. Si quieren ver cambios en su cuerpo, si quieren ver cambios en su espíritu, tienen que estar en la palabra. Tienen que ayunar. Tienen que orar. Y los animo a eso, mis hermanos. Muchas felicidades en estas Navidades. Y Dios me los bendiga. Oremos. Padre Santo, que estás en los cielos, te suplicamos que sigas perfeccionando tu obra, Señor. Perfeccionando tu obra en nosotros, Señor. En los hermanos que se acaban de bautizar, Señor. Que nos vayas transformando de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te pido que si hay alguien aquí hoy que quiere conocerte más, a través de tu palabra, Señor, te pido que uses esta santa iglesia para apuntar a otros a conocerte y seguirte, Señor. Dios, si hay alguien en este cuarto que quiere entregarse completamente a ti, Señor, te pido que les des coraje y que les dé la valentía de acercarse a los pastores y a los líderes de esta iglesia para ayudarlos en los próximos pasos, Señor. Señor, mi Dios, te pido por todos mis hermanos que están sufriendo, Señor. Por todos los que están pasando por un dolor inmenso, Señor. Te pido por los enfermos, Señor, que cuides de ellos y que animes a tu santa iglesia a estar pendiente de ellos, Señor. Señor, te pido que si alguien hoy aquí necesita más de ti, te pido que ellos puedan confiar más en ti, Señor. Que se entreguen completamente a ti, Señor, y que confíen más en tu palabra, Señor. Que vivan una vida de votos al ayuno, a la oración, meditando en ti y meditando en todo lo bueno que proviene de ti, Señor, de tu palabra, Señor. Señor, conocerte a ti ha sido lo mejor que me ha pasado en mi existencia, Señor. Y te pido que esto también sea una realidad para otros, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te amamos, Señor. Queremos más de ti, mi Padre. Te adoramos. Te queremos glorificar en todo, Señor, con todas nuestras vidas, Señor. Gracias, mi Dios, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás por nosotros. Amén.